Estaba esperando la bajada de la canción. Vio que yo les digo que acá se pasa buena música, el señor siempre pasa buena música para entre escuchar mi voz y las entrevistas, si estás en el auto, en casa o donde sea, pasar una buena mañana. 7:35 de la mañana de este 7 de noviembre y nos visita José Luis Álvarez, abogado de la mamá de Marcelo Fernández, que el 18 de octubre falleció en la clínica, en el Sanatorio Fueguino. Y queríamos saber, al margen de cómo va la causa, que nos cuentes un poco cómo fue el hecho, porque es como raro. No el hecho en sí, sino qué fue lo que pasó la semana previa al fallecimiento de Marcelo. Él tenía que operarse, como que la obra social no le daba turno. Bueno, un poquito de todo. Buen día, José Luis, ¿cómo andás? Buen día, Santiago, un saludo para vos y tu audiencia. Gracias por la invitación, es la primera vez que vengo, así que no conocía la radio, así que bueno, gracias por la invitación ante todo. Muy linda la radio, tiene muy lindas instalaciones desde este año. FM Origen se plantó y cada vez se escucha más. Bueno, te contaba, dale. como para poner en contexto de la historicidad y la cronicidad de lo que sucedió, el deceso de Marcelo comenzó con un hecho que empezó la primera semana de octubre, el 5 de octubre, porque Marcelo hacía kickboxing. Bien. Y haciendo kickboxing sufrió un golpe, haciendo sparring. Sufrió un golpe y a los días de terminar su práctica de sparring, sintió que se le adormecía la cara. Bien. Esto derivó en que se asistiera en el Hospital Regional Río Grande el día 9 de octubre. Ok. En el hospital le hicieron una tomografía y lo derivaron al Sanatorio Fueguino. No sabemos bien en qué situación lo derivaron. Claro, ¿por qué la derivación? Exacto. Pero detectaron que tenía una fractura del pómulo. Ok. Esa fractura del pómulo debía ser atendida a través de una operación quirúrgica para ponerle una malla o una prótesis de titanio, de un metal, para poder suplantar eso, porque según le decían los médicos podía quedar ciego. Eso no se entendió muy bien. Eso eligieron los médicos del hospital. Los médicos del sanatorio. Del sanatorio. O sea, el hospital directamente derivó. Lo derivó al sanatorio, que estamos tratando de determinar por qué lo derivaron del Hospital Regional Río Grande al Sanatorio Fueguino. Cuando llega al Sanatorio Fueguino comienza lo que vos contabas, ¿no? El 10 de octubre él es internado el primer día en terapia intensiva del Sanatorio Fueguino y el segundo día lo pasó a una sala común. ¿Pero por qué en terapia intensiva? Pues él llega con gravedad, ¿no? No sabemos, Claro. está investigando por qué fue a terapia intensiva el primer día, pero bueno, el primer día fue a terapia intensiva. Quizás previendo la posibilidad que haya tenido un derrame Bien. o algo, lo han ¿Les mandado mate, a terapia. José Luis? Sí, por favor. Está 10 días está en el Sanatorio Fueguino y ahí comienza el derrotero con la obra social. Bien, con la obra social de la UOM. De la UOM. Perfecto. Él es personal de Mirgor, Bien. era trabajador de la fábrica de Mirgor. Y comienza el derrotero de quién autorizaba, si él tenía que pagar un porcentaje del valor de la malla, había como demoras de parte de la obra social, mucha insistencia del sanatorio de que fuera pagado el trámite. Bien. La mamá estaba muy preocupada, dispuesta a vender su vehículo para que su hijo tenga la prótesis, porque como te decía, le decían que si él no se hacía esa operación, él iba a quedar ciego. La mamá decía la otra vez, bueno, en la entrevista del noticiero y en varios medios, que inclusive él no tenía drama en poner, digamos, en conseguir la plata, porque podía sacar un crédito, vender el auto, que ese no era un impedimento y que no entendía con esa decisión de poner la plata por qué seguían demorando la operación. Exacto. Entonces, pasaron 8 días más, o sea, Sí. el 18, y se logra la autorización de la operación. Bien. En ese momento, bueno, ahí nosotros queremos ver dos etapas, ¿no?, de responsabilidad, porque un poco cuando tomamos el caso le explicamos a la mamá y a Nerea y a Brandon, que son los hijos mayores, que cuando hablamos de mala praxis o negligencia, hablamos de negligencia. Bien. Hablamos de que alguien tiene que hacer algo Sí. y no lo hace. Ok. Supongamos, el señor se tenía que operar de urgencia en el hospital. Sí. No sabemos si se tenía que operar de urgencia o no. Claro. Entonces, ¿lo derivaron bien o le derivaron Perfecto. mal? Bien, primera. Claro. ¿Quiénes son los primeros o quiénes deberían ser los primeros investigados? Ahora te hago una consulta. Si fuera así, pasaron 10 días desde lo que el hospital los vio hasta la operación. ¿Eso se puede tomar como urgencia?
es precisamente, no tenemos la información para saber qué Bien. vieron los médicos, Claro. que es lo que se está investigando, qué vieron los médicos en ese momento que lo derivaron. Si correspondía a una derivación, si fue una derivación con pedido de intervención urgente o no, Ok. eso es a determinar. El hospital, ¿podía haberlos atendido y operado él, el mismo hospital, Bien. en ese mismo día? ¿Él se operó por guardia? ¿Él se internó, se fue visto por guardia? Fue internado Ah. en el hospital, estuvo, se le hizo una placa, eso, pero bueno, toda la historia clínica no está agregada todavía en la causa, solamente Ok. está la orden de derivación, con lo cual eso es otro dato que la fiscalía está pidió ayer con urgencia que manden toda la historia clínica del hospital. Bien, perfecto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto es lo que te decía como primera situación que no se está investigando. La responsabilidad del Hospital Río Grande. Ok, perfecto. Porque los primeros médicos que ven a Marcelo. Marcelo son los médicos del hospital. Bien. Lo derivan. ¿Tenían que derivarlo o tenían que operarlo? Primera pregunta. perfecto. Eso tenemos que develar. Entra al sanatorio Fueguino. Está 8 días. Sí. 8 días más, del 10 al 18. Sí. ¿Cómo fue la evolución de la salud de Marcelo en esos 8 días? Ok. Porque Marcelo tenía 2 síntomas. Sí. Por un lado tenía hipo. Persistente hipo durante toda la Ajá. semana que no lo dejaba dormir. Bien. Esto es algo que vamos a citar a los hijos, a la mamá, para que cuenten como testigos de esa situación, de ese síntoma, que tenía hipo y tenía acidez durante toda la semana y no podía comer, solamente tenía sed y le daban jugo de manzana. O sea, Entonces, unas patologías parecen sencillas, pero que claramente, o parece que deberían tener una consecuencia por lo que le pasó a él, porque si no, digamos, él no tenía hipo habitualmente. claro, Bien. no tenía, pero aparte no es un hipo, era un hipo persistente que no lo dejaba dormir. Ok. Estamos hablando de un síntoma relevante, por Bien. lo menos para saber. Entonces, la pregunta es, en esta hipótesis de investigación nuestra, es ¿cómo fue esa semana y cómo iba evolucionando la salud de Marcelo? Bien. Al 18 de octubre, los médicos, él estuvo internado, o sea que los médicos lo venían siguiendo, teóricamente lo venían siguiendo, entonces deciden que lo pueden operar. La pregunta que nosotros nos hacemos ahí, detenemos la historia y decimos, ¿estaba en condiciones de ser operado en ese momento? ¿Sí o no? Ok. Entonces, de acuerdo a la evolución, porque vos imaginate que viene con una evolución de una fractura del pómulo, Sí. es decir, que puede generar un proceso infeccioso dentro del cuerpo de él y no sabemos cómo está en este momento. Entonces hay que ver la historia clínica, la evolución y los análisis durante esa semana y los prequirúrgicos para determinar si él tuvo una afectación de su salud que impedía que entre a quirófano siquiera. Bien, O que quizás... obviamente que te falta que te pasen esos datos, pero digamos, la mamá, Amelia, como que digamos, hablaba todos los días con su hijo. ¿Te comentó si en esa semana se le hicieron estudios o fue simplemente una semana de rondar para que la obra social autorice? La mamá dice que, bueno, se le estaba haciendo atención médica normal, Bien. decían que se le estaba pasando medicación, lo Ok. que nos dijo Amelia es que le estaban pasando una medicación que a él le hacía muy mal, que le hacía sentir muy mal, que sentía como que lo adormecía, como que lo sentía que lo hacía sentir muy mal a él. Bien. Eso es lo que nos refiere Amelia. Entonces, pero no sabemos qué medicación es porque no tenemos la historia. Bueno, recién se agregó en estos días la historia clínica del sanatorio que está en poder de la médica forense. Bien. Entonces, lo que tenemos que ver es qué pasó con esa historia clínica, qué pasó con la salud de Marcelo en esa semana y llegamos al momento culminante. Entró a quirófano. Bien. En quirófano lo intervinieron quirúrgicamente, la operación duró más de lo esperado. Cuando lo sacaron del quirófano lo dejaron en el pasillo, sin ningún tipo de máquina, lo mandaron a una sala común luego, Ok. sin atención. Y él como que estaba muy confundido, muy afectado, y los enfermeros le dijeron a la familia que la situación de su situación en ese momento era por el efecto de la anestesia. Claro, eso justo Fernando Medina, periodista policial, esa noche habló con el hermano en la puerta del sanatorio y ellos contaban eso, que digamos, que él vuelve a la sala adormecido y que creían que era una cuestión de anestesia y a los pocos minutos fallece delante de ellos. Exactamente. Y ahí se produce una situación también. Los enfermeros le decían, no te preocupes porque es el efecto de la anestesia. No te preocupes porque es el efecto de la anestesia, porque no estaba conectado a ninguna máquina Claro. que pudiera determinar si el ritmo del cardíaco estaba bien, Bien. si oxigenaba bien. O sea, si hubiera ido a terapia, Claro. quizás se hubiera salvado. Pero ¿por qué no lo mandan a terapia? Esa es otra pregunta también, porque en la hoja acá hay un gran problema. Sí.
Cuando termina el procedimiento quirúrgico, fallece, la familia pide, obviamente no lo atendió ningún médico, no volvió ninguno de los que lo operaron, ni el anestesista, ni el doctor Randón, ni el doctor Balbi, no volvió nadie. Entonces hasta que consiguieron la certificado de defunción y hacen la denuncia, se hace el allanamiento esa madrugada del 19. ¿El allanamiento en dónde? En la clínica, en el Bien. sanatorio. Se hace el allanamiento y se requiere toda la documentación de la operación. ¿Saben Ok. lo único que no se llevaron esa noche? No. La hoja de anestesia. Ok, bien. La hoja de anestesia determina la historia del paciente en esas 2 horas que duró la operación. Perfecto. Y te determina, de acuerdo a la evolución que tuvo, si va a una sala común o si va a una sala de terapia intensiva. Y que no se hayan llevado esa hoja, ¿es pericia de la policía cuando hace el allanamiento? ¿Tiene que pedirlo o la policía directamente va y la clínica entrega lo que ellos disponen? No, es un allanamiento. Ellos van y buscan. Bien, perfecto. Entonces, en esa operación de allanamiento intervino la policía, intervino la médica forense. Bien, De hecho, a ella se la entregan, consta que ella recibe la hoja con la evolución de la historia clínica, laboratorios, etcétera, pero no buscan, no piden. claro, la médica forense sabe que eso es clave. Deberías saber, sí, es Ok, clave. perfecto. En una mala praxis, la hoja de anestesia, el informe quirúrgico es clave, Bien. es prueba. Perfecto. Es prueba para saber lo que pasó. Pero ¿qué sucedió? No se la llevaron. Ok. ¿Qué sucedió el día 24 de octubre? 6 días después. 6 días después. Viene el sanatorio Fueguino a través de su director médico, el doctor Rogido, y presentan la hoja de anestesia diciendo, venimos a entregar esto porque el día 19 a las 2:20 de la mañana, en el apuro, y había quedado la hoja de anestesia en el quirófano, que no Ok. está ni digitalizada, ni con soporte. O sea, con lo claramente cual, se puede adulterar o la podrían haber hecho días después. esa hoja no sabemos qué significa. O sea Sí, que eso no cuenta como una prueba fehaciente. para nosotros Para no. ustedes no. Bien. Para los imputados, sí. Claro. Para los imputados, acá está, así nosotros lo vimos, pero Bien. esa prueba no sabemos si fue o no fue, y es un momento clave, Sí, sí, tal cual. porque determina un montón de cosas. Si tenía que ir de hecho, la hoja de anestesia que se fue presentada 6 días después dice que tenía que ir a sala común. Bien. A ver, claramente vos sos el abogado de la familia y de la mamá, y esa hoja que no está es vital para vos. Ahora, al tomarla como que puede haber sido adulterada, ¿sí? No hay forma de comprobar que sea o no sea. No hay forma. Eso puede repercutir en que si van a un juicio no vaya por mala praxis, sino por inoperancia, porque al no tener la hoja real o fehaciente, ¿te puede cambiar eso? Para los imputados esa hoja es la que vale. Está bien, pero vos vas a Yo voy a preguntar claramente que, no. en realidad yo esa hoja ya no la uso como prueba. Claro, por eso te digo. Para mí lo que va a servir es, lo que me puede significar algo positivo es el informe toxicológico, Ok, que es lo que está pendiente de realización, y los informes citopatológicos, que en la autopsia, porque esa noche se hicieron 3 cosas Sí. urgentes. Se fue a pedir información a la obra social, bien. se fue a allanar el sanatorio Fueguino y se secuestró el cuerpo de Marcelo para hacer la autopsia. La autopsia se realizó, un informe preliminar que se realizó también el día 24 de octubre, se entregó el informe y donde la médica forense, la doctora Sánchez, reservó las vísceras, cerebro, corazón, pulmones, tejido, sangre, etcétera, para solicitar los estudios histopatológicos, es decir, qué pasó con los órganos, porque en el informe no surge inicialmente la causa de muerte, Ok. dice en investigación. Y solicita 3 cosas, el estudio histopatológico, estudio toxicológico Sí. y estudio de ADN. Bien. El juzgado inicialmente cuando solicita autoriza solamente los estudios histopatológicos y nosotros como querellantes pedimos que se hagan los toxicológicos también porque si no se iba a echar a perder la muestra, que es lo que dice la médica forense. Si no se hace rápido esto se va a perder. Bien. Entonces solicitamos que se haga porque había omitido el juez autorizar esos estudios toxicológicos y se autorizaron en estos días. Ya se fueron a Buenos Aires esos estudios al laboratorio de la Corte Suprema. Entonces, nosotros apostamos a poder determinar la causa de muerte con los estudios toxicológicos e histopatológicos, determinar por qué falló el corazón. Bien. En definitiva Perfecto. es eso. Sí. De los estudios toxicológicos, si hubo un abuso de la anestesia o una afectación, saldrán en los estudios, o en exceso de algún tipo de droga. Si esa droga es la que figura en el anestesia como en exceso,
podría salir en los estudios toxicológicos. De todas maneras, nosotros haremos revisar los resultados de los estudios con nuestro propio equipo médico para poder verificar y acompañar o complementar la tarea de la médica forense que Bien, actúa. en este caso puede haber, digamos, seguramente hay varios responsables, pero digamos, si determinás que el hospital estaba mal derivado, los funcionarios del hospital pueden ser imputados y a su vez también los del sanatorio Fueguino. Exacto. Bien, ¿y la obra social también o eso no tiene nada que ver? La obra social, a ver, con respecto a la responsabilidad Sí. penal, habría que ver si la demora Claro. es justificada o injustificada. Bien, perfecto. Porque, a ver, yo creo que hay una responsabilidad muy secundaria, hay una Perfecto. responsabilidad, pero es secundaria respecto de la demora entre hacerlo a 10 y hacerlo a 18, si fue porque sí, Claro. hay alguna incidencia secundaria. Porque Pero no el tema implica es, la causa de muerte, digamos, el que tiene que determinar si estaba en condiciones de ser operado es el médico que mira. Claro. Ahora, si el médico que mira está viendo los intereses económicos, no me autorizan la plata, no me autorizan, no me van a pagar, no me van a pagar, Bien. no me van a pagar, y están ahí en esa disputa entre el sanatorio Fueguino, que no autoriza una operación urgente que está en peligro de vida de una persona, Claro. o la hace mal, Bien. hay quizás hay una responsabilidad más civil que penal, porque no es la causante de la muerte, pero sí hay una responsabilidad civil de parte del sanatorio por hacer primar sus intereses económicos por sobre la salud de Bien, Marcelo. la carátula es mala praxis. En este momento es homicidio culposo. Homicidio culposo. Claramente, tu idea es, y la de la familia es, y la de Amelia, es ir por la mala praxis. Es por la idea de Amelia es determinar cuál es la causa de Bien, muerte. sí. El homicidio culposo puede ser por negligencia, por imprudencia, por impericia, por mala aplicación de o sea, las Hay causales varias. de homicidio culposo son varias, no Perfecto. solamente. Por eso te decía, yo te cuento la historia Sí. de las posibles situaciones de negligencia o imprudencia, por ejemplo. Claro. Él no estaba en condiciones de ser operado y lo operaron. Bien, perfecto. Imprudencia. Está bien. Entonces, no hay claramente o inicialmente uno no ve un dolo que alguien haya querido matarlo. No, claro, tal cual. Un homicidio doloso no se observa. Bien. Salvo que él hubiera estado, de los estudios que vamos a ver, de los estudios clínicos antes de la operación, no estaba en condiciones de ser operado. Bueno, te pregunto porque inicialmente cuando se conoció el caso, corrió un rumor de que Marcelo ya estaba enfermo. Y eso como que nadie lo terminó de confirmar. Eso te lo va a dar esos estudios, en el caso de que él estuviera enfermo de antes. Claro, la historia clínica del hospital regional, que es la Sí. que se solicitó ahora el allanamiento, se solicitó ayer el allanamiento para pedir la historia clínica del Hospital Regional Río Grande, no solo la derivación, porque Claro. el hospital mandó solo la derivación. Bien. Entonces, eso es otro dato importante. Cuando se inició la investigación, no se investigó a los médicos del hospital. Claro. Solo fueron a los últimos a que lo atendieron. Entonces, eso hace que no se haya solicitado la historia clínica del hospital Sí. y que se soslaye. Eso, bueno, tendría que haberlo previsto el doctor Pino cuando hizo su primera acusación y ahora se va a requerir, supongo que se va a ampliar la imputación a los médicos del hospital para poder investigar qué fue lo que sucedió en ese momento. Bien, entonces estás a la espera básicamente de varios resultados y varios análisis. ¿Es habitual esta demora cuando uno pide, en el caso del hospital, una historia clínica? En realidad estuvo mal el hospital. Desde el principio. En realidad el fiscal lo tiene que pedir Sí. y el juez lo tiene que autorizar y en realidad acá no hubo orden de allanamiento de la historia clínica. Claro. No se cuando se fue recibiendo la documentación, tampoco Sí. hubo una actitud del fiscal o del juez que actuaron en los primeros días de verificar qué es lo que estaban recibiendo. Ok, bien. Entonces, no verificaron, que no recibieron la foja de anestesia, lo viene a traer el propio imputado. Bien. No verificaron que no estaba la historia clínica, que habían intervenido en el camino de la salud de Marcelo los médicos del hospital, por lo Claro. tano es como que los médicos del hospital están fuera de esta historia y en realidad lo son, y son funcionarios públicos. Sí. Entonces, no hubo un seguimiento muy pormenorizado de los primeros días de la investigación. Ok. Entonces, ahora nos encontramos, no se autorizaron inmediatamente los estudios toxicológicos, lo tuvo que pedir la querella. Sí. Entonces, vemos que la investigación le faltó, no llamaron a declarar todavía ni a Amelia, ni a Nerea,
ni a Brandon, ni al abogado, que es la ¿Y pero por viuda. qué? Estamos a casi 20 días del fallecimiento de Marcelo. Pero, digamos, no se llamó, no se solicitó, ahora vamos a solicitar nosotros que se los llame a declarar ¿por qué? Por una cuestión de mantener fresco el recuerdo. Claro, No tal es cual. lo mismo decir, sí, yo me acuerdo todo esto en este momento, que Amelia lo tiene fresco, o la primera semana, Sí. todo el mundo lo toma, es una de testimonial, no es tan No, difícil. tal cual, tal Y cual. es lo básico. Se solicitó, sí, los informes de las cámaras del sanatorio, se secuestraron ese día 19 a la madrugada, se secuestraron las cámaras de video y lo tiene la policía científica para hacer el informe de relevamiento para poder identificar quiénes son las personas que interactuaron en ese momento con Marcelo en los pasillos y cómo fue el desenlace final. Bajo tu experiencia, ¿los casos de mala praxis son fáciles de determinar? ¿Llegan a buen puerto? Hay una historia en Río Grande de varios casos de mala praxis que habitualmente salen a favor del médico. Por eso te pregunto si son sencillos de determinar realmente la mala praxis. Y a ver, todo depende de la investigación. Bien, No existe en abstracto un caso de mala praxis. Tenemos un resultado muerte. bien, Entonces, ya el hecho del resultado muerte nos dice, bueno, acá pasó algo que salió de lo normal, en una operación que no era tan grave. claro. Pero bueno, no sabemos cuál era la situación de Marcelo desde el hospital hasta su deceso. No sabemos qué sucedió Bien. y los que lo están mirando en ese momento, durante todo ese tiempo, son médicos. Claro. Entonces, los que tomaron las decisiones son médicos y tenemos que verificar si tomaron las decisiones adecuadas o inadecuadas. Y en el caso de una decisión inadecuada, Ahí habría. ¿qué pena tiene en un caso de esto de homicidio culposo, que no tiene el dolo obviamente, pero que hay un mal desempeño de su función o una pericia? ¿Cuál es la pena que Hay le una puede caer? hay una escala más baja que el del Sí. homicidio, que es hasta 5 años, Sí, y inhabilitación para el ejercicio de sus funciones como médico. como médico. Entonces, pero bueno, tenemos la historia, yo no quiero repetir la historia de Castellano, de la doctora Castellano, que llegaron hasta juicio y se prescribió la causa porque pasó el tiempo. Claro, tal y cual. de hecho se fugaron, digamos, se escondió el médico porque se le vencía por 1 o 2 meses, se escondió y prescribió la causa. Por eso te preguntaba, porque como que hay muchos casos en donde, y la familia termina reclamando, esto de que no hay un resultado positivo. Y claramente hay una responsabilidad, o mayor o menor, en diferentes casos, siempre desde los médicos. Me imagino que son casos complejos y que son largos. Es que, mira, hay un adagio, ¿no? Que a un médico lo juzga otro médico. Claro, Entonces, imagínate, yo soy abogado. sí, tal cual. Yo veo una historia clínica, yo veí la planilla de la anestesia y yo no la entiendo. Claro, tal cual. Y la letra de los médicos no se entiende. Ya de por Imagínate, la letra no se entiende, entre ellos sí se entienden lo que quieren decir, pero vos ves la foja de anestesia, yo te la muestro y te puedo asegurar que entre los dos nos ponemos y lo único que podemos llegar a entender es la palabra sala que dice ahí. Nada abajo. más. Nada más. Después, el resto, la evolución, qué significa esto, lo otro, un redondelito acá, allá, Es imposible de es entender. imposible de entender. Entonces, ellos manejan un lenguaje que no sabemos. Por eso nosotros necesitamos la opinión de médicos que no sean de la provincia. Claro, tal para cual. poder que nos digan otro médico con otra experiencia que nos diga, mira, de acuerdo a esto, tendrían que haber hecho esto y esto. Entonces tenemos que confiar. Hoy yo lamentablemente no confío en nuestros médicos de la provincia Sí. porque es una comunidad muy pequeña Claro. y bueno, no sabemos si van a declarar contra sí. Bien. Y por eso buscaremos médicos de fuera de la provincia para que puedan orientarnos tanto en las preguntas como en analizar la documentación. Bien, lo importante obviamente es saber qué le pasó a Marcelo y quién es el responsable. Y también lo importante es la salud y cómo está Amelia. Vos la representás. ¿Cómo se encuentra ella? Amelia está en shock, Amelia. Está, primero que ayer yo me junté con ella hace 2 días, porque vamos haciendo presentaciones casi día por medio, y ella lo extraña a Marcelo. Era su hijo preferido, ella me cuenta que él le decía, mamá, vieja, ¿dónde estás? Voy para casa, que estaba muy presente en su vida, que era como muy bebote, me dice Ajá. ella. Entonces, que lo extraña mucho, así que está muy afectada. Y está esperando poder tener un respiro para poder llorarlo tranquila, pero bueno, tampoco quiere dejar de lado la investigación y quiere estar atenta a todo para que lleguemos lo más antes posible
a saber qué le pasó a Marcelo. Ella quiere saber qué le pasó a Marcelo. Obviamente que confía en vos. ¿Confía en la justicia, Amelia? Tiene las mismas dudas que tenemos todos los ciudadanos en este momento. Es decir, son contra los médicos. A ver, hay un prurito, y esto lo acabamos de charlar. Sí. Es una cuestión de médicos. Es difícil, así que hay que duplicar la atención y la concentración en esto. Entonces no podemos distraer hoy en otros temas que no sean buscar las pruebas, tener las pruebas, declarar a la gente y tener la información concreta para poder llegar a una conclusión que sea lo más cercana a la verdad, porque ya en este momento, con esa hoja que está incorporada en el expediente, ya estamos un poquito más lejos de la verdad. Bien. Esta semana creo que va a haber una nueva marcha, la semana pasada se suspendió. La primera marcha que hicieron por Marcelo frente al sanatorio, creo que cualquiera que la busque en internet va a ver el dolor de Amelia. Fueron 5 o 6 minutos que atendió a la prensa y se notaba a la madre, no solamente la madre que pierde un hijo, sino a una persona que está buscando responsabilidades de alguien que le quitó la vida de su hijo. Gracias, José Luis, por la visita y por hacernos entender un poco más el caso de Marcelo. Bueno, Santiago, a tu disposición, cuando quieran, me acepto la invitación para venir a contarles cómo va la causa. Es importante que se dé difusión, es importante que hablemos de lo que se va agregando en la causa, para decirte las últimas medidas que son de hacer. Es la orden de allanamiento solicitada para el hospital para traer la historia clínica y el juez, lejos de hacer un allanamiento, lo que solicitó fue una orden de presentación, otra vez, que, que el hospital mande lo que considere. Bien. Entonces, vemos como una cosa rara en todo esto, una cierta actitud medio displicente de la investigación, con lo cual nos obliga a estar encima. Así que ojalá que cuando necesites o quieran, estamos a disposición para informar todo. No lo dice el abogado, lo digo yo a nivel personal. Los tiempos de la justicia a veces son demasiado largos y siempre tienen que recordar que atrás de un juicio, de una causa, hay una familia que no la está pasando para nada bien y son funcionarios públicos. A veces hay que acelerar los trámites y dejar la burocracia de lado para pensar en las víctimas y en las familiares de las víctimas. Hacemos una pequeña pausa con buena música como siempre.